Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio de drama, pasión desbordante y giros argumentales que nos dejan sin aliento. Hoy, mis queridos seriéfilos, nos adentraremos en un territorio sísmico, un acontecimiento que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco, una noticia que ha germinado en el corazón de sus más fervientes deseos y ha sido objeto de incontables conversaciones. Sí, me refiero a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de embarcarnos en un torbellino mediático, un viaje repleto de rumores confirmados, especulaciones audaces y, lo más impactante de todo, un beso que ha trascendido fronteras y conquistado titulares a nivel global. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este jugoso drama, les recuerdo con cariño que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias directamente desde el corazón de Estambul, análisis perspicaces que desmenuzan cada detalle, jugosas curiosidades sobre sus series favoritas y, por supuesto, todo lo que necesitan saber sobre esos actores turcos que nos roban el sueño. No se pierdan ni un solo vídeo, conviértanse en parte de esta comunidad apasionada. Ahora sí, vayamos al grano. La pregunta que resuena en el aire, la duda que carcome sus mentes y los mantiene pegados a la pantalla, ¿es cierto que Kerem y Hande han retomado su romance? ¿Existe, en efecto, un beso apasionado que incendió las cámaras y avivó la llama de la esperanza? Vamos a desentrañar este enigma juntos, pieza por pieza. Y no nos detendremos ahí, vamos a revivir la historia de amor que los unió en la pantalla y fuera de ella, ese romance que los catapultó a la cima y los consagró como una de las parejas más queridas del planeta. Además, exploraremos otras series turcas donde el romance también se fugó de la ficción para invadir la realidad, generando momentos igual de memorables e impactantes. ¿Están listos? Pues que comience el espectáculo. Iniciemos, como es de rigor, con el epicentro de toda esta atención mediática, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su historia, como un cuento de hadas moderno, se gestó en el set de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, que en tierras hispanohablantes conocimos bajo el título de Love is in the Air. Esta comedia romántica con su encanto irresistible conquistó corazones en todos los rincones del mundo, y no es para menos. La química palpable, la conexión innegable entre Eda y LDZ, interpretada magistralmente por Hande, y Serkan Bolat, el personaje encarnado por Kerem, era simplemente arrolladora. La trama, que nos sumerge en un acuerdo de matrimonio falso que, como suele suceder en estos casos, se transforma en un sentimiento genuino y profundo, resonó con fuerza en la audiencia global. Love is in the Air es una joya del género de la comedia romántica, aderezada con toques de drama que la hacen aún más adictiva, una combinación explosiva que cautivó a millones de espectadores. Pero volvamos al interrogante crucial, a esa pregunta que todos se hacen: ¿qué sucedió después del final de la serie? La magia que irradiaban en la pantalla se materializó en la vida real, y Kerem y Hande, para deleite de sus fans, confirmaron su relación sentimental. Durante meses fueron la pareja perfecta, un modelo a seguir, compartiendo momentos especiales con sus seguidores, alimentando la ilusión y consolidándose como un verdadero icono del amor. Sin embargo, como suele ocurrir en el volátil mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Los motivos que precipitaron la ruptura nunca fueron del todo claros, pero los rumores, siempre presentes, apuntaban a diferencias irreconciliables y a las implacables presiones de la fama, un monstruo de 1000 cabezas que devora relaciones y sueños. Y es aquí donde la historia se torna aún más intrigante, donde el drama alcanza su punto álgido. Durante meses, ambos actores optaron por el silencio absoluto en lo que respecta a su vida personal, enfocándose por completo en sus carreras profesionales, buscando refugio en el trabajo y tratando de escapar del escrutinio público. Pero recientemente las redes sociales, ese hervidero de rumores y especulaciones, se encendieron con la llama de la esperanza, con la posibilidad latente de una reconciliación. ¿El detonante de esta explosión mediática? Fotografías y vídeos que los mostraban juntos en diversos eventos, con una actitud mucho más cercana, más cariñosa y cómplice que la que habían manifestado tras su dolorosa separación. La chispa, al parecer, seguía viva. Y ahora prepárense para el bombazo, para la noticia que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca en un beso. Sí, señoras y señores, según fuentes cercanas a la pareja y varios medios de comunicación turcos de renombre, Kerem y Hande fueron vistos besándose apasionadamente durante una fiesta exclusiva. Aunque no existe una confirmación oficial por parte de los actores, quienes prefieren mantener un perfil bajo y alimentar el misterio, las imágenes que circulan en las redes sociales, aunque algo borrosas y capturadas desde ángulos poco favorecedores, hablan por sí solas.
La química, esa fuerza invisible que los une, sigue intacta, y parece que el amor, como un ave fénix, ha resurgido de las cenizas para iluminar sus vidas. Este beso, capturado por las cámaras indiscretas, ha alimentado aún más las esperanzas de los fans, quienes sueñan con verlos juntos nuevamente, no solo en la vida real, sino también en la pantalla, donde su magia es innegable. La reconciliación, de concretarse, sería un claro ejemplo de cómo el amor, incluso en medio de la vorágine de la fama y las presiones mediáticas, puede renacer con más fuerza que nunca. La historia de Kerem y Ande nos recuerda que el amor verdadero, ese sentimiento genuino y profundo, puede superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad que se interponga en su camino. Pero Kerem y Ande no son la única pareja de las series turcas cuyo romance traspasó la barrera de la ficción. Existen otros ejemplos igualmente fascinantes, historias de amor que merecen ser contadas y celebradas. Por ejemplo, podemos hablar de Burak Özçivit y Fariye Evcen, los protagonistas de la serie Al-Ku, una adaptación de la clásica novela turca del mismo nombre. Esta serie, cargada de drama y romanticismo, cuenta la historia de Feride, una joven maestra que se enamora perdidamente de su primo Kamran. La química entre Burak y Fariye era palpable desde el primer momento, y no tardaron en confirmar su relación amorosa. Su boda, un evento mediático sin precedentes, fue seguida de cerca por millones de personas, y hoy en día son una de las parejas más queridas y estables del mundo del espectáculo turco. Al-Ku es un drama de época con pinceladas románticas, que destaca por su exquisita fotografía y las actuaciones conmovedoras de sus protagonistas. La intensidad de su romance en la pantalla se sentía auténtica y real porque, en esencia, lo era. Su amor era el combustible que alimentaba la historia, y eso catapultó a la serie al éxito masivo. Otro caso digno de mención es el de Kadir Doğulu y Neslihan Atagül, los protagonistas de la serie, Fatih Arbilge, basada en una novela de Peyami Safa. Esta serie, cargada de drama y tensión, narra la historia de Neriman, una joven que se debate entre dos amores, el tradicional y el moderno, un dilema que refleja las contradicciones de la sociedad turca. Kadir y Neslihan se enamoraron durante el rodaje de la serie, y su relación se convirtió en un auténtico cuento de hadas. Su boda, un evento espectacular, fue seguida con fervor por sus fans, y aún hoy en día son una pareja muy admirada y respetada. Fatih Arbilge es un drama que explora las tensiones entre la tradición y la modernidad en la sociedad turca, utilizando el romance como hilo conductor. La pasión que emanaba de Kadir y Neslihan se reflejaba en la pantalla, haciendo que la historia fuera aún más creíble y emotiva. Ver su amor florecer en la vida real hizo que los fans se sintieran aún más conectados con la serie y con sus personajes. No podemos olvidarnos de Bergüzar Korel y Ali Tergen, la pareja icónica de Binbir Gece, una de las primeras series turcas en alcanzar el éxito internacional y abrir las puertas a la exportación de telenovelas turcas a todo el mundo. En esta serie, cargada de drama y conflictos morales, Bergüzar interpreta a Sherazat, una arquitecta que necesita desesperadamente dinero para tratar la enfermedad de su hijo, y Halit interpreta a Onur, su jefe, quien le ofrece un trato indecente. A pesar de las dificultades y los prejuicios sociales, el amor florece entre ellos. Bergüzar y Halit se enamoraron durante el rodaje de la serie, y su relación se convirtió en una de las más sólidas y duraderas del espectáculo turco. Binbir Gece es un drama intenso que aborda temas como la moralidad, el amor incondicional y la superación personal. La química entre Bergüzar y Halit era tan fuerte que trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad, inspiró a miles de personas. Otro ejemplo menos conocido, pero igualmente interesante, es el de Özge Gürel y Serkan Ayolu, los protagonistas de Kiraz Mevsimi, una comedia romántica juvenil que conquistó al público con su frescura y encanto. Esta serie cuenta la historia de Öykü, una joven aspirante a diseñadora de moda que se enamora de Ayaz, un arquitecto exitoso y un tanto arrogante. La química entre Özge y Serkan era palpable desde el principio, y su relación se desarrolló de forma natural. Después de varios años de noviazgo, se casaron en una ceremonia íntima, consolidando su amor y demostrando que la ficción puede convertirse en una hermosa realidad. Kiraz Mevsimi es una comedia ligera y entretenida, ideal para pasar un buen rato. Aunque la serie no tuvo el mismo impacto internacional que otras producciones turcas, el romance entre Özge y Serkan capturó la atención del público, demostrando que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el amor puede florecer en los sets de grabación, transformando la vida de los actores y generando momentos inolvidables para los fans.
La realidad en muchas ocasiones supera la ficción, y estas historias nos demuestran que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. En resumen, el posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, simbolizado por ese beso robado ante las cámaras, es solo la punta del iceberg de una tendencia recurrente en las series turcas, el amor que traspasa la pantalla. Desde Burak Özçivit y Fariye Evcen hasta Bergüzar Korel y Ali Tergen, pasando por Kadir Doğulu y Neslihan Atagul, y Özge Gürel y Serkan Ayolu, hemos visto cómo la pasión en la ficción puede convertirse en una realidad duradera. Y ahora cuéntame tú. ¿Qué opinas de la posible reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Crees que el amor puede resurgir de las cenizas? ¿Conoces otras parejas de series turcas cuyo amor haya trascendido la pantalla? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus historias favoritas y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del amor en las series turcas. No olviden darle like al vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, ya sea en la pantalla o en la vida real.